Vamos a recibir Mi amigo Suárez. Sí, vamos a recibir formalmente al concejal Carlos Suárez, UCR Cambiemos, que está con nosotros. ¿Cómo va, concejal? Bien, ¿Todo tranquilo? Bien, todo muy bien. Bueno, bienvenido Bien, nuevamente. gracias por la invitación. Vamos a hablar de varios temas con el concejal Suárez. Ya Carlos le estuvo adelantando, Charlie, le estuvo adelantando algo que tiene que ver con un tema que no tenemos en la agenda, pero que ha surgido recién y que tiene que ver con el estacionamiento. Lo vamos a dejar ahí para el final de la charla. Pero vamos a ir metiéndonos en el quehacer legislativo, si se quiere, dentro de lo que viene haciendo como tarea el concejal Carlos Suárez. Vamos a hablar de algo que siempre es un tema convocante y que tiene que ver con las mascotas, con los animales, pero quizás en una época más difícil para quienes, bueno, somos dueños de mascotas en este caso, y tiene que ver con la muerte de las mascotas. Hay un proyecto de tu autoría, Carlos, que tiene que ver con generar un servicio de cremación para mascotas. Sí, es un planteo que, bueno, trabajamos con algunas de las asociaciones que justamente se ocupan de estos temas, que cada vez ganan más relevancia. Yo decía a raíz de este proyecto que hay muchos servicios que hoy se brindan para las mascotas en diferentes aspectos, por el lado de la salud uno, por el lado de los servicios estéticos es otro, y que quizás por allí lo que nosotros podríamos abordar desde el Estado, incluso con un doble objetivo, es el del último momento de algunas mascotas que tiene que ver con el fallecimiento de las mismas. Para eso planteamos la posibilidad de que en el marco del cementerio municipal, que cuenta con espacio para poder llevar adelante esto, se concesione un servicio similar al que existe para los seres humanos, en este caso para mascotas, con las condiciones necesarias, por supuesto para ello. Y decía que tiene un doble objetivo, porque por un lado, todo lo que tenga que ver con el sentimiento de aquellos que son dueños de mascota y que por allí quieren conservar los restos de su mascota. Exacto. O en todo caso disponerlo adecuadamente, porque si no también tenemos que tener en cuenta que en una ciudad que crece, donde abundan los edificios, muchos son dueños de mascota en edificios y no tienen un lugar donde disponer los restos mortales. Ese me parece que es el punto fundamental, porque hoy ya la mascota cambió muchísimo lo que era el concepto anteriormente, y ese es fundamental, el espacio físico. A ver, generalmente a quién no le ha pasado en lo personal que vos decías estaba en el fondo, o del familiar o alguien que vos en el fondo, y esos fondos ya no existen más. No existen más, en la ciudad de Santa Fe. Y hoy, si no terminan, a ver, algunos toman el recaudo, es que quieren demasiado al animal, aquello, digamos, que tenemos ese sentimiento, pero hay gente que viste, lo arroja. Justamente, lo arroja, eso, y ese es un poco el otro sentido, porque decía, por un lado el sentimiento para cómo se dispone de eso, y por otro lado una cuestión de salubridad. Exacto. Muchas veces pasa esto, que se arroja, que se deja en la vía pública, eso es un peligro latente en términos de salubridad, y también pasa que mueren perros que son de los denominados callejeros, perros digo que son los más tradicionales, pero callejeros. Entonces, también planteamos que se pueda abordar con este servicio de cremación aquello que tenga que ver con la salubridad, por decirlo de alguna forma, y que en definitiva resuelva también ese problema, ¿no? ¿Este servicio en el ámbito privado existe? No, yo no tengo conocimiento que en la ciudad de Santa Fe exista en el ámbito privado. No. ¿Y en otras ciudades el servicio de cremación? Hay otras ciudades, bueno, Rosario particularmente es una ciudad que cuenta con este servicio. Y también hay otras ciudades del país que lo plantean, porque en términos de infraestructura, si bien requiere una infraestructura específica, porque no se usan, por supuesto, lo mismo que para los seres humanos, es una infraestructura relativamente sencilla, digamos, entonces es algo que se puede resolver tranquilamente. Cambiamos de tema y vamos a también un tema que de alguna forma podemos decir tranquilamente que es un clásico ya lamentablemente hace varios años y que tiene que ver con el puente Santa Fe-Santo Tomé. El Consejo Municipal ha tenido pronunciamientos al respecto, últimamente ha tenido otro y que tiene que ver con la actualización del tema, si se quiere, y que tiene que ver con incluir en esta discusión que mantiene la provincia con la Nación por la deuda cierto pago de esa deuda o parte de ese pago con una obra que es emblemática y que en este caso es el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé. Nosotros decimos que el camino de esta discusión, que está bastante avanzada, de pago de la deuda que por retracciones indebidas de coparticipación la Nación nos debe, decimos que frente a esto hay una oportunidad, porque hay una negociación en marcha por monto de dineros que son muy importantes y que además plantea como parte de pago en esa negociación que una parte sea con obras. Creemos que esas obras tienen que ser de magnitud. Una podría ser, y por eso lo planteo como una posibilidad, el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé. Creemos que es el tipo de obra que se tiene que plantear a la Nación para que las lleve adelante con estos fondos.
esto de ninguna forma tiene que ver con resignar lo que nos deben por el puente, porque no olvidemos que el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, si se quiere, tiene una suerte de asignación específica, que es el compromiso que Nación asumió de devolver los dineros que la provincia gastó en la autovía número 19. Es decir, el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé está anclado a otra obra que la provincia ya hizo y de dineros que invirtió. Este planteo nuestro no tiene que ver con renunciar a esos dineros, ni mucho menos. Nosotros decimos, aprovechando que hay un espacio de discusión en el cual estamos justamente abordando deudas que la Nación tiene con la provincia, avancemos en construir el nuevo puente con esta negociación que ya está muy avanzada, que tiene que ver con otra cosa, y planteamos la deuda, esta deuda que va a quedar existente de la devolución de los dineros de la autovía número 19 en el mismo esquema o en un esquema similar al que se asumió para trabajar esta deuda de Nación. No nos parece, reitero, que es una oportunidad y que no tiene para nada que ver con renunciar a un peso que la provincia tiene como acreencia con la Nación. Es importante aclararlo, pues había generado por allí una discusión. Sí, creo que fue una discusión, se quiere, malintencionada, porque digo, nosotros pusimos el acento justamente en la oportunidad. Digo, hay una negociación en marcha, reitero, con montos muy importantes de dinero que podrían encarar la solución para este tema. Y por otro lado, en el mismo esquema, concomitantemente, seguir reclamando lo que se nos debe por la autovía 19. Muchos de los gobiernos que han venido pasando desde el nacimiento de la democracia hasta aquí han puesto, en algún caso, impronta en lo que tiene que ver con el uso del espacio público. El uso del espacio público, obviamente, con el paso del tiempo, en más de 30 años desde que volvió la democracia hasta aquí, se ha ido reformando, sobre todo en el concepto de su uso. No es lo mismo plantear el espacio público en la década del 80 o del 90 que actualmente. Y para eso, en algunos casos, van naciendo nuevos usos o nuevas formas de aplicar esos usos al espacio público y quizás sea necesario delimitar. Recuerdo una última discusión que tenía que ver, por ejemplo, no tiene que ver con el uso del espacio público concretamente, pero sí espacios de acceso público, como por ejemplo acceder con las mascotas a ciertos restaurantes o a ciertos lugares que tenían que ver. Por ejemplo, se me ocurre ese debate, podríamos ampliarlo a otros temas más, pero esto estás queriendo plantear con este código de convivencia en los espacios públicos. Sí, un poco queremos abordar el tema de los espacios públicos en general y aprovechando también algo que está pasando en la ciudad, que es que te está remozando y poniendo en valor muchos de sus espacios públicos. El intendente ha dicho que este es el año de los espacios públicos, y así como se avanzó, por ejemplo, en el nuevo paseo peatonal de Boulevard, prontamente arrancan las obras en Avenida Freire, están en marcha las obras de la peatonal San Martín, por lo cual esto que pone nuevos espacios, más lindos, remozados, reitero, también genera en muchos casos, y como pasó en el paseo peatonal de Boulevard, hoy peatonal de Boulevard, genera conflictos entre usuarios de ese espacio, particularmente allí entre los que hacían caminata y los que usaban bicicleta. Bueno, en definitiva, ese espacio se terminó definiendo como peatonal. Pero nosotros entendemos que como va a haber conflictos, y de hecho surgen conflictos, por ejemplo, las plazas, muchas de ellas hoy son espacios en los cuales emprendimientos privados, como pueden ser gimnasios, llevan adelante algunas de sus clases en este espacio. Y esto no puede generar problema con aquellos chicos que van a jugar a las plazas. Entonces, lo que digo es, bajo ningún punto de vista tenemos que hablar de limitar, pero sí tenemos que encontrar los mecanismos para convivir. Claro. Y esto que vos decís, quizás hace algunos años, en función del respeto y de la crianza que existía, esto era más fácil de abordar, incluso no hacía falta nada. Claro. Nosotros hoy entendemos, y en la ciudad tenemos algunos ejemplos que son importantes, que hay que abordarlo desde el punto de vista de la convivencia, quizás estableciendo una serie de normas que no busquen sancionar, sino simplemente marcarnos cómo comportarnos en este espacio. Y decía que nosotros tenemos un ejemplo porque el playón deportivo que se encuentra en Candioti Sur, en el barrio Candioti Sur, el skate park, que tiene justamente un parque de skate y una cancha de básquet, tiene un decálogo de uso sancionado por ordenanza, que fue trabajado con los vecinos, que fue trabajado con los usuarios, y que la verdad que logró compatibilizar en gran medida ese playón que está en un espacio residencial, ¿no? Como en un barrio. Charlie. Sí, el tema es neurálgico. Hoy escribían algunos aquí los televidentes, pero que la verdad uno ya lo toma como, viste, te vas acostumbrando, pero es cada vez más preocupante el tema de estacionamiento en la ciudad de Santa Fe, donde tiene que ver, mucho tiene que ver las arterias que son muy angostas, también me confluye lo que todo es el micro-macrocentro, pero en realidad, viste, se va agrandando la ciudad, y hoy un día, como venimos teniendo, de lluvia y demás,
parece que se agudiza aún más. Siempre también, viste, que la gente que va a buscar a los chicos a la escuela quiere buscarlo en el aula, en el salón de acto, quiere entrar todo el mundo con el auto y se arma una debacle, viste, pero... Sí. Y esto tiene diferentes mecanismos de abordaje, ¿no? Uno de los mecanismos de abordaje tiene que ver con descentralizar y eliminar determinados usos en el micro y macrocentro, porque nosotros no nos olvidemos que la conformación de ciudad... Totalmente, pero nosotros tenemos que tratar esto primero descentralizando, sacando los lugares de máxima concentración del micro y macrocentro. Eso por un lado. Por otro lado, y de igual forma, no hay, hay un parque automotor que excede mucho la capacidad propia que tiene la ciudad por su conformación natural. Nosotros también, explotó más temprano... Sí, explotó. Y más temprano que tarde vamos a tener que ir a avanzar en medidas. De hecho, algunas de ellas, por ejemplo, la reducción de calzada sobre calle Mendoza, y que va a tener también una intervención que va a ser seguramente un nuevo paseo más peatonal que atendiendo lo vehicular, tiene que ver con esto. Nosotros tenemos que ir eliminando el auto del micro y macrocentro. Y más temprano que tarde, reitero, vamos a tener que tomar medidas que quizás pasan muchas de ellas por la prohibición. Amén de, junto con esto, fomentar la construcción de más plazas de estacionamientos privadas, porque si no, no hay resolución para esto, porque el espacio público tiene una capacidad limitada, eso es así. Y en la ciudad de Santa Fe, más que en otras ciudades, esto se nota con mucha claridad. Miren un mapa de Santa Fe y esa suerte de cono que hace en una punta es muy fina, digamos. Allí la capacidad para los autos, por ejemplo, es limitada. Bueno, ahí está. Carlos, muchísimas gracias. No, ustedes.